Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante y que se está viendo muy común hoy en día o en consulta o se está presentando mucho y es la salud prostática. La salud seminal en los hombres, en nosotros los hombres, se está viendo afectado por crecimientos prostáticos, por prostatitis, o sea, esa inflamación de esa glándula prostática o la famosa llamada hiperplasia prostática benigna, o a veces se llega a la hiperplasia prostática maligna o con células cancerígenas. Quiero hacer una acotación y es que a todos nosotros los hombres, tarde que temprano la próstata se va a inflamar o va a crecer, porque una cosa es que crezca porque ella crece a medida que vamos creciendo de edad, pero a veces se inflama por factores externos como puede ser infecciones, o como puede ser comidas, o como puede ser genética. Entonces el papá, el abuelo sufrió de la próstata, entonces el hijo puede pretender sufrir genéticamente de la próstata. Pero ¿qué acelera las inflamaciones y qué acelera un cáncer prostático? La oxidación de nuestras células, la nutrición, la comida, el estrés. En otros casos también se ha visto que las vacunas del COVID a personas que han sufrido genéticamente de la próstata les acelera el crecimiento prostático. Y es algo que los hombres no podemos evitar, que algunos crecen de una forma silenciosa, otros crecen de una forma totalmente arbitraria y duele. Entonces, es algo que ustedes deben aprovechar en el gran aloe porque es la salud eh, renal, es la salud prostática y también salud digestiva. Vamos a hablar hoy del gran aloe. El gran aloe, por su concentración de aloe, arándanos y manzana, pues nos hace ayuda, un coayudante en procesos digestivos, ¿cierto? Nos puede ayudar, por ejemplo, en la salud digestiva a nivel de gastritis, inflamación del colon. La manzana contiene una enzima que se llama la pectina, que eso nos ayuda muchísimo al proceso de salud, a evitar las agrieras, las inflamaciones. Y el arándano pues nos va a ayudar muchísimo al tema urinario, al tema de mejorar la densidad urinaria. En los hombres nos va a ayudar a mejorar la salud prostática, a que no se inflame tanto, porque los arándanos junto con la manzana y el aloe traen antioxidantes que nos ayudan a evitar que esa glándula prostática se inflame, porque recuerden, busquemos a los que queremos evitar y a los que ya tienen la glándula prostática inflamada, pues les puede servir para mejorar su salud prostática de la mano con lo que está tomando con el médico, ¿no? Tampoco le vamos a decir que deje de tomarse los medicamentos que le dio el urólogo, ¿cierto? O tampoco le vamos a decir que deje el tratamiento que le dio la EPS por estar solo con granalo. ¿Cuáles son los eventos más importantes que debe tener en cuenta el hombre en la salud prostática? Bueno, a veces se presentan dolores bajitos a nivel del abdomen, a nivel de la pelvis, a nivel del recto. También pueden haber dolores testiculares, dolor en los testículos. Se puede presentar dolor en el canal uretral, específicamente cuando se orina puede doler o puede arder. Un ardor leve, un ardor continuo, un ardor antes, un ardor durante o un ardor después del orinar. Y también se puede presentar en la salud femenina, en la cistitis, se pueden presentar los ardores. Entonces muchas veces en las mujeres más que todo se ve las infecciones urinarias porque arde antes, durante o después. O a veces arde al final y genera como un ardorcito, o arde apenas empieza a orinar, o arde durante el proceso de micción. Eso podemos decir que el gran aloe puede ayudar muchísimo en el tema de micción frecuente en dolor, en ardor, tanto en hombres como mujeres. Pero algo muy importante que quiero que hablemos hoy es de la salud prostática, sin dejar a un lado las infecciones urinarias recurrentes en mujeres. Y es que en los hombres empieza a haber un proceso como de dolorcito bajo. Se puede presentar que muchas ganas de orinar frecuentemente. Dentro de esas ganas de orinar frecuentemente puede estar que orina harto, pero al vaciar no se siente satisfecho, queda como con orina ya guardadita y por eso existe el proceso de estar orinando poco a poco y cada rato. Otro puede ser que va a orinar cada rato, pero la orina es muy débil. El chorro es muy débil, más bien. Y orina poquitos, de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos.
Otro puede ser que haya ardor al orinar u molestias en el canal uretral, o sea, en el canal donde se orina. Ya más allá, pueden presentarse eh, infección urinaria, se puede presentar fiebre, mucho dolor al orinar o el taponamiento del conducto urinario o del uréter que se tapona por crecimiento de la próstata, logrando bloquear ese canal urinario con la vejiga y teniendo que recurrir al hospital para hacerle una intervención que es hacer un sondeo, ponerle una sonda vía transuretral por el pene para que pueda orinar el paciente. Entonces, como siempre les he dicho, para mí es más importante buscar al que está propenso, al que está empezando o al que está llegando a una edad después de los 40, 45, que al que ya tiene la sonda o al que ya tiene ese crecimiento prostático, porque a veces tiene que tomarse hasta 4 o 5 frascos. Y sé que hay más personas sanas que personas enfermas. Claro, el que está enfermo pues puede decir, no, pues me lo tomo a ver cómo me va. Sí, le puede ir muy bien. Tomar una copita 3 veces al día. Yo siempre los envío con agüita y mucho más en este caso que necesitamos orinar bien y mejorar el flujo urinario. Sería muy bueno. 3 veces al día. Pero pues lo mismo pasará con el que ya tiene la próstata o con el que tiene ya la inflamación o con el que tiene ya la sonda. También se le puede dar 3 veces al día. Pero pues de la mano está el proceso de la inflamación, el proceso que dejó llegar tarde la inflamación, porque siempre nos pasa. Cuando ya hay un proceso de taponamiento transuretral, fue porque esa persona no hizo nada. No hizo nada cuando le ardía, no hizo nada cuando le dolía, no hizo nada cuando sentía esa molestia. Uno, porque les da pena ir al médico. Dos, porque les da pena mostrar el pene. Dos, porque les da pena hacerse exámenes o les da pereza. Entonces ya la próstata se inflamó tanto que taponó las vías urinarias y generó un taponamiento, se tapó y tiene que hacerle un drenaje a través de una sonda transuretral. Entonces, ahí es donde nosotros debemos entender, y ustedes como asesores nutricionales, que hay que buscar el que está llegando el que está entre los 40 y los 45, o el que está llegando ya a los 50, porque hoy en día se hace exámenes después de los 50, pero también se ha visto que personas jóvenes de los 35 a 40 años están empezando a tener esos problemas urinarios y prostáticos. Así que si dentro de su familia, si dentro de su comunidad, si dentro de su familia primaria, están personas adultas, hombres de los 40 a los 50, ellos pueden empezar a tener gran aloe a tomar gran aloe, a tomar B+, a tomar B-Green, pero si son personas que quieren manejar y cuidar la próstata, no está más que se haga un tratamiento de 3 frascos, por ahí cada que termina el tercer frasco, descansa 1 o 2 meses, vuelve y lo inicia, así para prevención y evitar inflamación de la próstata. Entonces, siempre hay que darle a entender a las personas cercanas que es mejor evitar, prevenir y no estar curando. ¿Listo? Eso es algo muy, muy, muy importante. Y vuelvo y les repito, a nosotros los hombres, querramos o no querramos, a algunos se nos inflamará, otros se nos crecerá. Podrá crecer y no doler, podrá crecer y doler, podrá crecer e inflamarse, podrá hipertrofiarse, o sea, que significa que ya esa glándula creció tanto que ya lo que toca es cirugía, sacarla porque ya crece tanto que no podemos disminuir el tamaño y se hipertrofió, entonces nos toca sacarla por cirugía. ¿Qué podemos evitar con cirugía? Pues tomar preventivos como el Granaloe, tomar preventivos, por ejemplo, mezclar Granaloe con B+, nos ayuda a mejorar, por ejemplo, un paciente que tenga el antígeno prostático alto. ¿Y cómo sabemos nosotros que tenemos que trabajar la próstata? Pues fácil. Primero miramos signos y síntomas en los hombres. Por ejemplo, las esposas. Bueno, mijo, ¿cuántas veces se levanta en la noche a orinar? Dos, tres, una. Cómo es su orina? ¿Es fuerte? ¿El chorro es fuerte o es débil? ¿El chorro es como es un chorro o parece una manguera que se esparce? Orina todo el baño. El chorro es débil que orina también la parte de la baldosa. Hay que empezar a preguntarle a la persona eso.
Hay que empezarle a preguntar al esposo, al hijo, al primo, a las personas que están entre 40 y 50 años para empezar a darles un proceso de prevención. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace? Dependiendo de lo que tengamos nosotros, ese proceso, si no tenemos ningún proceso doloroso del chorro, ni nos levantamos, como prevención podríamos tomar exámenes de laboratorio para mirar la orina, el antígeno prostático en sangre y una ecografía de vías renales y urinarias, incluyendo próstata, para ver cómo está el crecimiento. Eso lo debe hacer la EPS. Aunque la EPS está diciendo que a partir de los 45 a 50 uno se puede acercar que para prevenir de 40 a 45 quiero saber cómo está el tamaño de mi próstata. Así no tenga síntomas. Así no tenga síntomas, eh, debemos prevenir. No debemos esperar a que nos dé. ¿Quién está alzando la mano? ¿Alguna pregunta? La bajaron, mira. Ya, doctor, no, es que casi esa mano se me quedó colgando. No hay Doctor, problema. una preguntita. El tema del chorro grande o pequeño en el caso de los hombres cuando van a evacuar, no tiene que ver con lo de la circuncisión, que desde pequeñitos a la mayoría les hacen esa cirugía porque, o sea, o es un mito, de que cuando no se hace esa cirugía el chorro, cuando están grandes va a ser pequeño y que eso acarrea problemas. Aló, ¿sí me oyó? Sí, sí, señora. No, es que eso es un Aló, tema. doctor, Sí, yo te se escucho, te escucho, congeló. te escucho, te Ay, estoy ¿qué pasó? escuchando. ¿Sí me Doctor escuchan? Dan. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Ah, ya, pensé que se acá congelado y la... Sí, o No, sea, sí, sí. Pues como usted está el tema hablando, de la yo sí le el, escucho, yo sí escucho, no sé los bueno, demás. el tema de la circuncisión es que definitivamente eso hay que hacerlo cuando somos niños. Después de adulto genera un proceso más complicado porque se empieza a cerrar, ¿sí? El glande, o sea, el forro, digámoslo así, empieza a crecer y empieza a generar problemas para que la cabeza o glande quede al aire, generando infecciones urinarias. Entonces, de grande tienen que hacer la circuncisión y de grandes pues es más complicado y más doloroso. Pero el chorro con una persona que tenga ese tipo de problemas, que no se hizo la circuncisión o que tiene un problema de que no baja el forro hasta mostrar la cabeza del glande, ¿cierto? Pues eso sí ya tiene que, eso genera infecciones porque la orina queda depositada o reposada en esa zona. Pero el chorro no tiene nada que ver ahí. El chorro depende del líquido, del líquido que tomamos y de la presión que tenga la vejiga y de la presión que tenga el cuerpo para expulsar. Pero ya cuando ahí es un problema de próstata, el chorro es débil, es porque está la próstata invadiendo el canal uretral. Aunque hoy en día hay muchas cosas que puedan pasar. Hoy en día yo no les puedo decir que, digamos, ¿cómo les explico? La persona no se hizo la circuncisión y tiene un chorro débil, y, pues puede ser porque se le cerró el canal. Entonces, cada paciente es un mundo, y cada paciente es un mundo, y a cada paciente hay que trabajarlo de una manera diferente, ¿sí? Pero digamos que la circuncisión en adultos es complicada porque tiene que quitar el recubrimiento del prepucio, digámoslo así, que cubre el glande. Entonces tiene que hacer una cirugía y eso es complicado. Hay muchas personas que se les cierra, eso se llama fimosis, digámoslo así, y produce dolor al orinar y produce dolor a las relaciones sexuales. Entonces,
eso tienen que hacerle una cirugía, quiera o no quiera, porque eso genera mucho dolor. Pero en cuanto al chorro, primero es más por la parte prostática y de lo que tome una agua y de la cantidad que pueda uno expulsar. Pero vuelvo y les repito, todos somos un mundo diferente y todos tenemos cualquier cantidad de sintomatología diferencial. A mí me pasa una cosa, a él le pasa otra cosa. A mí no me pasa así, a él así. A mí me duele, a él no. A mí nunca me dolió, pero a él sí. A mí son muchas cosas las que pueden pasar y por eso cada paciente es un mundo. Pero lo que yo siempre les he dicho a ustedes como asesores nutricionales, lo que deben buscar siempre es la prevención. Al muchacho que se está acercando a los 45, al señor que va llegando a los 50 y no ha tenido eso, hombre, protéjase la próstata, al familiar, al primo, al vecino. Siempre buscando la forma de que se tome 3 tarritos y repita por ahí cada 2 meses, 2 o 3 veces al año, no pasaría nada. Estaría antes bien limpiando su salud renal, sus vías renales, sus vías urinarias y desinflamando la próstata. Doctora, y por ahí derecho las vías respiratorias. Va cuidando una cosa y va cuidando la otra. ¿Qué necesitas? Las vías respiratorias, porque pues el producto también sirve para temas de catarros, para prevenir gripas. ¿El granaloe? Qué pena que Entonces, no solamente va a cuidar la próstata, sino que también va a cuidar todas sus vías respiratorias. Sí, el granaloe tiene, perdón, señora, sigue, sigue. por el componente que tiene Sauco, tiene romero, entonces ayuda también para temas de vías respiratorias. Sí, claro. Lo que pasa es que hoy estamos hablando es No, del le tema estaba diciendo que no renal. solamente el gran aloe sirve para temas de próstata, también. Sí, 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 yo te entiendo. Lo que Ah, pasa es que bueno, pero entonces no yo quiero, me acordé que también no solamente cuidaba eso sin querer queriendo, sino que listo. no, yo te entiendo, Amparo, pero pues es que estamos hablando de la salud prostática, porque si nos podemos hablar de todos los problemas, sí, esto puede servir a la parte digestiva, puede servir a mejorar el tema del colon, evitar gases, inflamaciones, pero hoy estamos hablando sobre la salud prostática, la salud urinaria, porque también puede servir para la parte respiratoria, porque pues tirar el saúco del romero, sí, pero pues no quiero llenarlos de información porque pues nos vamos a llenar de mucha información. Yo lo que quiero con esta charla es hablar de la salud renal, porque pues es un proceso que estamos muy Listo. diferente al hablar a la salud pulmonar. No todo el mundo tiene gripa a los 40 o a los 45, ¿sí? O no todos aquí tenemos gripa hoy. Pero si tenemos hombres acá en el chat que estemos entre 40 y 50 años, sí podemos tener problemas prostáticos y debemos cuidar ese problema. Y vuelvo y le repito, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque querramos o no querramos, nosotros los hombres, desde los 40 a los 50 años, empieza el agrandamiento de la próstata. Una cosa es que sea grande, otra cosa es que se inflame. Agrandar lo va a hacer cada año. Cada año que cumplimos se inflama la próstata. Pero de algunos, ¿qué nos puede pasar? Se agranda, pero al mismo tiempo se inflama y genera el nombre prostatitis. Puede ser por alguna Perdón, inflamación, Doc. infección, algún gol, por lo que sea, Eh, pero se inflama. ¿Sabe de qué me he dado cuenta yo? A los hombres les da mucha pena hablar de ese tema de próstata. Cuando uno les ofrece el producto y les dice para qué sirve, es cuando ellos empiezan como a ser más blandos y a preguntar y entonces ahí es donde uno se da cuenta que están teniendo ese problema, esa dificultad muchas veces que les da para hacer chichi. Entonces ya van entrando como en confianza y empiezan a preguntar. Pero inicialmente uno es el que tiene que tocar el tema de próstata si uno quiere ofrecer el producto. O sea, si uno lo Claro. vende. Pero es Y que casi siempre da uno en lo que es. es mejor que le digan a uno y no esperar a que lo busque.
porque, bueno, en mi caso no me da pena, pero hay muchas personas que les da pena en el médico hablar de eso, y más si le toca a una doctora, y les da pena porque pensarán que el primer proceso de la próstata es el tacto rectal. Entonces todos los hombres no, pues perdieron su virilidad, su no machismo, sino su don de macho, porque el urólogo les hace un tacto rectal. Y lo que no saben las personas que se creen muy machas y que no se permiten eso, es que el tacto rectal es tan importante que puede poner un cáncer de próstata. Entonces, ¿qué es preferible, un tacto rectal o un cáncer de próstata? Hoy en día tenemos que hablar así, sin tapujos y sin pena y sin nada. Hoy en día nos toca así porque después de que el cáncer está, ahí sí aténgase a las consecuencias y a rogarle a mi Dios y ponerle fe para que nos ayude a mejorar eso. Pero mientras tanto, es preferible hacerse todos los exámenes, hacerse muchas cosas antes que le digan a uno no hay nada que hacer. Entonces, ustedes, mujeres que hay más en el grupo, deben hablar como yo les enseñé el manejo de objeciones. No, no, a mí no, por ejemplo, yo, no, no, a mí no me pasa nada, yo vivo muy bien, yo no, no me pasa nada. Ah, sí, señor, pero prevenga. Y recuerde que lo que les estoy diciendo, señor, quiera o no quiera, su próstata cada año va a crecer. Una cosa es que crezca y otra cosa es que se inflame o crees que se inflame. Y entonces debe tener cuidado porque después de que haya un cáncer ya no hay nada que hacer. ¿Estamos jugando con qué? Con las necesidades y estamos jugando con la realidad de cada uno de nosotros. El hecho de que yo sea el Doctor, médico perdón, no una significa que preguntita. no me pueda inflamar la próstata. Doc, una pregunta. O sea que es aconsejable para los hombres que se hagan ese examen como uno, anual, como las mujeres que nos hacemos la Como la citología cada citología. año. Los hombres también. También es conveniente cada año. Entonces, ¿cuál es el examen conveniente que vamos a hacer los hombres cada año después de los 40? Ecografía de vías renales, urinarias y próstata. Se llama ese examen. Ecografía de vías urinarias, perdón, ecografía de vías renales, urinarias y próstata. Y el PSA o antígeno prostático. Ese es el primer examen que tenemos que hacernos. Perdón, doctor, me repite esa. Coloqué ecografía de vías renales, urinarias, ¿ok? Y O próstata. prostáticas Urinarias y próstata, porque y es que una cosa próstata. es el riñón, otra cosa las vías urinarias y otra cosa la próstata. Doctor, buenas noches, O sea que ahí compañeros son tres líderes, buenas exámenes. noches. Una Buenas pregunta, y cuando ya los operan Buenas de eso noches. porque orinan mucho, porque no pueden dormir y cada rato el baño y todo eso, y los operan eso, ¿qué porcentaje llegan a quedar bien o eso se les vuelve nuevamente a complicar y requerirían de otra forma de mantenimiento? Perdón, tú me hablas de que le De operan de la la pros, próstata. sí, de la cirugía de próstata. Es que depende qué le hicieron. Si le hicieron prostatectomía total, algún porcentaje le quitaron de la próstata, le dejaron un porcentaje y ella se vuelve, se regenera y vuelve y molesta, o se la quitan totalmente toda, 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 porque ya se hipertrofió. O sea, se hipertrofió es como cuando el músculo del fisicoculturista quedó así de grande, ya no se puede bajar. ¿Sí? Eso se llama hipertrofiar. Entonces, la glándula se hipertrofió que ya quedó así y lo que hace es molestar las vías urinarias, hay que sacarla. Pero Mm, si vuelve a molestar es porque le dejaron algún porcentaje de próstata y pues está molestando. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues eso todo es Dios y suerte. Que el cirujano haya tenido buena mano, que el cirujano no le haya tocado conductos, que el cirujano le haya dejado todo bien, o muchas veces hay pacientes que quedan mal, que le quedan molestando la orina, siguen orinando, no tienen relaciones sexuales porque no tienen deseo, no tienen erección, la eyaculación es muy pobre, pero pues realmente en ese sentido lo que pasa es Dios y suerte del cirujano, realmente Dios y mm, suerte del cirujano. Hay pacientes que quedan muy bien, hay pacientes que siguen orinando bien, que ya no volvieron a tener problemas urinarios, hay pacientes que no les duele, hay pacientes que eyaculan, hay pacientes que tienen su vida normal, pero hay pacientes que no, que ya no sienten lo mismo, que no sienten emoción, que no sienten esas ganas. Muchas cosas pueden pasar, muchas, muchas, muchas cosas pueden pasar. Entonces, por mm, eso es bueno hablar de la prevención más no de la curación. mm.
Gracias. Pero pues si a una persona la operan y le puede ir bien y a los 10 años vuelve y le molesta, pues toca hacerse exámenes. Mirar otra vez el antígeno prostático, hacerse ecografías renales, urinarias y de vías y de vía prostática, perdón, ecografías renales de vías urinarias y próstata. ¿Qué tan Y cierto es hacerse el que, antígeno prostático. qué tan cierto es que cuando una persona pues en edad fértil se hace la vasectomía, que eso le afecta mucho su erección y su vida sexual? Lo mismo, Marta, lo mismo, lo mismo. Eso es Dios y suerte en el proceso de la cirugía. Tengo pacientes que están perfectos, pacientes que no sienten nada, que son, mejor dicho, y tengo pacientes que duran 3, 4 meses inflamados los testículos, tengo pacientes que no sienten esa emoción, tengo pacientes que se demoran para la eyaculación, tengo pacientes que han tenido eyaculación retrógrada, o sea, que se va hacia la vejiga. No, eso es Dios y suerte. Dios y suerte realmente, porque no sabemos. Como hay pacientes que les va muy bien, siempre va a haber un porcentaje que le puede ir regular y siempre puede haber un porcentaje que le puede ir mal. La mayoría sale bien, pero no falta el que le fue mal. ¿Por qué? Porque el cirujano tuvo ese día 15 cirugías y estaba cansado bueno, no sé, no le puedo decir que el cirujano, así es la vida. Pero por eso Doctor, una pregunta. cuando hablamos de esto, hay que hablar más de la prevención. Señora, Doctor, perdón, una preguntita. Cuando el hombre se hace operar de la próstata y pasado algunos años empiezan a gotear, ¿eso tiene que ver con esa cirugía y eso se puede corregir o eso ya la persona queda de por vida goteando? el tema del goteo o de la incontinencia urinaria se da más a nivel de vejiga. Así les pasa a Sí. ustedes también. Les pasa mucho a las mamás porque cuando tienen los partos, la vejiga se cae y al final duele y molesta y genera una incontinencia. También porque pasa la incontinencia en nosotros los hombres. Así nos hayan quitado la próstata y estemos bien o no suframos de la próstata, vamos a sufrir de incontinencia. ¿Por qué se sufre de incontinencia? Por muchos factores. Uno de ellos es aguantar mucho la orinada, digámoslo así. Que uno por estar trabajando y haciendo no va al baño y entonces la vejiga se resiente. Otro, porque la vejiga ya se vuelve Perdón. O sea, inética. o sea que eso hace que la vejiga, en el caso de los hombres, se caiga. El aguantarse la orinada, ¿o por No qué se motivo a cae. un hombre se le puede caer No, la vejiga? ¿No se cae? no, la vejiga en nosotros los hombres no se cae más en las mujeres, porque es que a no ser de que cuando le hicieron el examen de la próstata, tocaron la vejiga y la dejaron mal. Pero nosotros no, en las mujeres es Ah, más. ya. Las mujeres se caen más la vejiga por el proceso del parto, porque de pronto Sí, hubo, sí. hubo cesárea y movieron, porque en el momento del parto movieron todos los órganos. Y cuando las mujeres cumplen los 40 días de la dieta, no acomodan órganos. Entonces, por eso puede presentar a los 50 años vejiga caída y hay que hacer cirugía. O hay que hacer estén, hay que hacer muchas cosas. En nosotros los hombres se da más por aguantar y no orinar, se da por procesos de que la próstata se hipertrofió, creció y dañó la vejiga, u otras porque ya la edad, es que la edad cumple con su función. Imagínense nosotros llegar a 80 años y ser todavía como de 15. Pues no existirían los médicos, no existirían las enfermeras, no existirían las empresas de las sillas de ruedas, no existirían las empresas de fisioterapia, no existirían los acompañantes, los cuidadores. Y Dios nos hizo así. Entonces, en la edad adulta, la vejiga empieza a volverse como cuando un caucho se vuelve A inelástico. estirar. Cuando se pone un caucho, ¿sí? O hagan de cuenta una bomba, la bomba de fiesta. Cuando está nueva, esa bomba es súper elástica y crece bien y usted le ve ese color brillante y esa transparencia, pues, Textura. y liso. Está liso. Cuando la vejiga empieza a fallar, es como cuando la bomba empieza a desinflarse y a verse arrugadita, así le pasa a la vejiga. Entonces, ¿qué pasa? La vejiga no aguanta los 500 ml o el medio litro que suele acumular para orinar
y ya cuando tiene 200 o 300 mililitros empieza a pedir ganas de orinar y empieza a goteo. Entonces, por eso es cuando Ah, vemos a ya. los abuelos que huelen a orines, porque se sale la orina. Por eso salen tanto los pants, los adult pants, para eso, porque eso huele. Y entonces huele a berrinche. Pero es porque la vejiga también ya se distendió, digámoslo así. Y para ellos, para los hombres, ¿hay alguna cirugía de vejiga que le corrija ese goteo o eso ya no hay Y cirugía que valga? depende de muchos factores, muchos, 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 muchos. Depende de muchos factores, de que eso le esté causando muchas molestias, mucho dolor. Hay también prácticas terapéuticas de piso pélvico, fortalecimiento de la vejiga. Hay medicamentos para evitar la incontinencia, el goteo, pero todo eso depende de lo que presente cada uno de nosotros. Ya. Eso depende de muchos factores, muchos, muchos, muchos. Hay personas que, por ejemplo, estornudan y se orinan, suben una escalera, van una escalera, se orinan, tosen, se Se orinan, ríen, se ríen, se se ríen. orinan, se ríen, se orinan. Entonces, por eso te digo que esos son muchos los factores, muchos. Hoy en día, cada uno es en su mundo y cada paciente tiene su mundo. Por eso ustedes tienen que entender muy bien la entrevista para poder darles una buena asesoría nutricional, pero más que todo busquen la prevención. Y cuando vayamos a buscar la curación en esos pacientes, pues que lo hagan también de una forma muy juiciosa. ¿Listos? ¿Alguna otra pregunta? Por el lado mío no hay ninguna. Yo quedé contenta con todo lo que escuché y aprendí mucho. Muchas gracias, Doc. No, Muy buena la capacitación de hoy, súper. gracias. Es importante que nosotros entendamos que Mm, como asesores nutricionales, antes de buscar a alguien para ayudarlo a mejorar, no a curar, a mejorar su condición, siempre busquemos a alguien que se está acercando a ese proceso y que lo ayudamos a que prevenga enfermedades infecciosas, enfermedades inflamatorias o enfermedades degenerativas. ujú. Eso es Haciéndole muy como importante. esas preguntas, como ese diálogo y como que haciéndolo caer en cuenta, porque un hombre solo piensa en eso, la mayoría, pero cuando ya están, ya están esto con su tema ahí de latente. De resto, no les interesa para nada ese tema. Por eso les digo. Por eso les digo, porque nosotros estamos preparados, es para abordar la infección, el dolor y la inflamación, pero no estamos preparados para evitar eso. Prevenir, sí. Entonces el hombre prefiere, esperemos a que nos pase. Y por ejemplo, yo sé que ustedes tienen papá, a los que todos tengan bendecidos hoy en día, papá, primos, tíos, hermanos, esposos, cuñados, que se les puede ayudar a decir, oiga, prevenga. Oiga, ay, no, eso no. Venga, hoy en día el cáncer de próstata está muy, muy aumentado. ¿Por qué? Porque dejan eso seguir y avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. Y el tema es que a los que no se les agranda la próstata, se les complica. Puede que no se les inflame. Hay casos donde no se les inflama, pero las células se vuelven cancerígenas. Ujú, exacto. Hay personas que se les inflama y duelen, pero las células no son cancerígenas. Pero de todos modos, en cualquier momento eso puede estallar y ahí es donde vienen los problemas. Vale, doctor, gracias. Doctor, una preguntita, o bueno, no, para que me aclare algo. El abdomen grande en el caso de los hombres es causa de inflamación de próstata también. Claro, como veras. No sé a qué te refieres con abdomen O sea, grande. es que hemos dicho cuando los hombres son barrigones, pues para que me entiendan, pues ese estómago grande pisa la vejiga y cuando van al baño a evacuar no evacúan total, quedan residuos. El, ¿Eso el- tiene algo que ver con que se les inflame la próstata o qué? no, 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 no. El abdomen grande o el abdomen abultado o abdomen prominente Sí, o circunferencia de abdomen grande se da por sí. exceso de triglicéridos, porque hay una grasa visceral llena de azúcares, triglicéridos, Ujú. grasas.
Sí, ¿sí? perdón, pero ese peso de ese estómago grande que está pisando, o sea, queda debajo, queda su vejiga. Entonces, Pero más cuando que todo van la al vejiga, baño, ¿oh? más que todo la vejiga es la que sufre. Mm. La Sí. próstata no, porque la próstata está más hacia abajo, más hacia el recto. Ah, ya. Ah, bueno, bueno, quería La saber que próstata me no, quedara la claro vejiga puede eso. sufrir porque ahí estamos, ahí encontramos los músculos del abdomen, los rectos mayores, y esos son los que hacen que esa grasa visceral pase por encima de los músculos, ¿sí? Pero ellos pueden pegar en el piso pélvico y pueden que la vejiga las altere, pero la próstata no creo que alcance. Tendría que ser algo, es que todo es un mundo. Tocaría revisar y tocaría analizar, pero de 10 pacientes, de 100 pacientes, uno podría afectarle. Pero ¿en qué afecta en qué puede afectar ahí la próstata a un paciente con abdomen grande? Pues que está lleno de triglicéridos y de azúcares, que no tiene muy buena comida, una buena nutrición. Uno puede tener barriguita, pero no ya de la barriga pochorera donde pone la cerveza acá, ¿sí? Entonces, todo eso es de trabajo, todo eso es de mirar. Y una persona que tenga una barriga así grande debe cuidarse de problemas más bien cardiometabólicos, problemas cardíacos, problemas de tensión arterial, problemas de accidentes cerebrovasculares, no de la próstata, aunque pues si tienes 50 años, puedes sufrir de la próstata. ¿Cuánto es el diámetro que debe tener exageradamente una persona que tenga ese estómago prominente para que tenga de Nombre, pronto... el nombre máximo 90, en mujeres 80. Ah, ok, La gracias. circunferencia abdominal en hombres 90, máximo en mujeres 80. Pero Mm. ahorita las nuevas guías dicen en hombres 80, mujeres 70. O sea, cada vez es menos, cada vez es menos. Como el colesterol hace unos años era 250, ahora es 200. Los triglicéridos eran 230, ahora son 170. Claro, lo que se quiere es prevenir, lo que se quiere es evitar a que llegue al límite, pero pues es que es tan difícil uno tener una dieta mediterránea, tan difícil, pero lo mejor es no consumir grasas vegetales, grasas eh, trans, grasas oxidadas, eso es lo mejor. Uno se puede comer un patacón con un aceite que compró, pero es ese patacón de hoy. Pero uno ir al restaurante donde todos los días queman ese aceite, ir a comer empanadas donde todos los días queman ese aceite, más gaseosa, más azúcar, más salsas, más, pues eso es lo que nos enferma. Pero si uno de vez en cuando se come algo, pues no pasa nada. El tema está en eso. Y por eso una enfermedad como la próstata se da también por exceso de grasas, por exceso de oxidantes, por exceso de azúcares y comidas totalmente irritantes que hacen que la próstata se inflame. Así que hoy la charla se da es porque tenemos esposos, hermanos, tíos, primos que se acercan a los 40, a los 45, a los 50. Y antes de tomar Granaloe sería muy bueno que hicieran, o tomando Granaloe, sería muy bueno que hicieran un examen como en la ecografía de vías urinarias, ecografías renales de vías urinarias y próstata, más el PSA o antígeno prostático en sangre para mirar cómo estamos. Eso sería muy importante. ¿Y por qué una persona que tenga el antígeno prostático alto le serviría Cranaloe? Porque está rico en antioxidantes. O sea que hace que esa célula de la próstata empiece a bajar sus niveles de oxidación y se oxigene más y empiece a trabajar mucho mejor. Esa es la idea que siempre les he dicho. Todo que tenga que ver con ARDI son antioxidantes. ¿Qué son antioxidantes? Que oxigenan la célula. El Biplus oxigena las células inmunitarias. El Bigril oxigena las células del hígado, del intestino grueso, del hígado, del riñón. Y lo mismo Cranaloe nos va a ayudar a oxigenar las vías urinarias y la próstata. Es algo muy claro que deben tener ustedes en cuenta de todo lo que hemos hablado siempre, que hasta el colágeno con café, colágeno, calostro, cúrcuma, está lleno de súper antioxidantes. Por ejemplo, el café con colágeno que trae cúrcuma, que trae aloe, que trae colágeno, que trae calostro, ese también puede servir para una persona con problemas de próstata inflamada porque trae cúrcuma y le ayuda a la parte antiinflamatoria. Pero pues
tiene que probarlo, tiene que tomarse el café, el Cranaloe y seguir con su proceso médico, porque pues no le vamos a decir que esto le va a quitar y le va a curar todo. ¿Listos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, miran, es que lo que estaba diciendo Amparo es que yo les digo a ellos en las capacitaciones que el volumen que tienen en el abdomen impiden que la vejiga haga una buena evacuación. Ah, ok. A eso es que se refería ella. Entonces, cuando no hay una buena evacuación, pues obviamente va creando los sedimentos, toxinas y con el tiempo eso puede inflamar la próstata. Eso es lo que yo les digo a Ah, bueno. Lo que ya te entiendo, es que no, es que lo que yo le entendía era que si el abdomen prominente hace que la próstata se inflame o que la vejiga se dañe. Puede que sí, como puede que no. Lo que pasa es que tener una barrigota, digámoslo así, hace que pegue con el piso de la vejiga, Ajá, dañe la vejiga y fuera de eso inflame la próstata. ¿Sí? exacto. Pero pues todo depende de todo, pero sí puede pasar, como que no puede pasar. Pero es que antes de que nos dé, antes de nosotros pensar en que la vejiga o la próstata se moleste o se dañe, pensemos en bajar la barriga. ¿Cómo podemos bajar la barriga? Con una buena nutrición y tomando Big, porque estamos eliminando las grasas del hígado, protegiendo el hígado, eliminando los oxidantes a través de la orina y a través del intestino grueso. Pero Y sí tomando, puede, y puede, perdón, sí y puede. tomando el café con colágeno también, Doc, porque el café personalmente lo digo, da saciedad. Entonces va a evitar que esté Claro, uno y picando. el café Y pues, tiene sus secreticos, ese café tiene sus secreticos para ayudar a adelgazar. Es diurético el café, nos ayuda a eliminar toxinas, nos ayuda a desinflamar, es muy bueno. O sea, tenemos sí, muchas espectacular. para, ¿cómo? Digo yo que espectacular, me encanta. A mí personalmente hasta el sabor me gusta, A mí No, pues es también, que el lo sabor del amo, yo lo café. algo amo. que tenga nutrientes Mm. debe gustar, algo que tenga nutrientes debe gustar. Perdón, doctor, una pregunta oí mucho en algún tiempo, que un hombre cuando es muy promiscuo, que eso también lo lleva a que tenga afectaciones de la próstata. ¿Qué tan cierto es eso? En la promiscuidad y la afectación que hay en la próstata son las infecciones. Ah, Por ser promiscuo puede tener infecciones urinarias o infecciones de transmisión sexual el cual hacen que la próstata se infecte generando una prostatitis bacteriana. ok, ok. Pero también se dice que eh, tener promiscuidad, pero si se cuida con preservativo, pues la posibilidad es que no le pase nada, pero también se dice que la próstata, por ser el que prepara el semen, el líquido seminal, para que transporte los espermatozoides, la próstata debe cumplir su función y debe evacuarse mensualmente. Unos dicen que hasta 20, 21 eyaculaciones, otros dicen que de 15 a 20, pero bueno, pues eso pasa o eso es dependiendo pues de la salud sexual de cada persona, de su momento, de su pareja, etcétera, 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 etcétera. Porque también después de los 50 años se bajan las hormonas. Hay un cambio hormonal también en las mujeres, tanto en las mujeres como en los hombres. Entonces la menopausia en las mujeres hace que se disminuyan los estrógenos y empiecen a tener cambios como baja libido, resequedad vaginal y no ganas de tener deseo sexual. Ay, sí, En eso el toca hombre, ¿qué pedirle al pasa? Espíritu Santo para responderle al esposo. Uy, no, Dios mío. Y en el hombre, ¿qué pasa? Se baja la testosterona. Y entonces, ¿qué pasa cuando no hay testosterona, no hay erección, no hay ganas, no hay deseo? Pero Se no tiene... necesariamente un hombre célibe que no tenga relaciones, no necesariamente va a terminar en un cáncer de próstata, ¿o sí? Y definitivamente esa eyaculación, ese semen tiene que transitar. Sí, señora. ¿Cuál es la Mm. función de la próstata? Transportar los espermatozoides. ¿Qué pasa cuando un niño empieza a los 14 años a tener poluciones nocturnas? ¿Saben qué son las poluciones nocturnas? Sí, como que tienen, eso le pasaba a mis hijos, Sí, sí. como que se mojaban en las sábanas. Exactamente. Sí, Tiene Entonces, erecciones. a mí me tocó hacer de mamá y papá en esas. ¿qué pasa ahí? Un niño a los 14 años empieza a tener deseo sexual en sueños.
Ah, Hoy en día es peor, porque hoy en sí. día tú tienes acceso a plataformas en internet donde puedes ver pornografía. En la época, digamos, mía, pues no había sino de pronto revistas de Playboy adultas, ¿sí? Pero nunca encontraba uno un sitio donde pudiera decir, oiga, vamos a ver estas películas. No, tocaba a escondidas, entonces no era normal. Entonces, ¿qué pasa? El solo hecho de un niño ver en una novela a una mujer bonita puede soñar en las noches con eyaculación. Mm, ¿Qué es lo que pasa eso? Eso significa polución nocturna, que la próstata empezó a funcionar porque la hormona de la progesterona en el hombre empezó a funcionar. Entonces nos volvemos como conejos después de los 14 años, no queremos mm, bajar. mm, Esa es la realidad de la vida. Pero cuando la progesterona se reduce después de los 40, 45, 50 años. ¿Por mm, qué? Porque muchos no saben que esas condiciones hormonales se acaban por el ciclo de la vida. Entonces empezamos a buscar la pastica azul, el famoso sildenafil, que lo que hace es erección, pero resulta que tiene efectos nocivos para la atención y el corazón. Entonces, ujú. para eso uno tiene que ir al especialista o a un profesional de la salud y hablar del tema. Dice que comer chontaduro, ¿eso es verdad? Sí, hay muchas cosas que sirven, borojó, chontaduro, maca. Pero Mm, pues, pero todo eso va ligado a para mí, a una asesoría especializada, porque mm, puede que tome chontaduro y borojo y no le haga nada, porque mm, su problema está de pronto a nivel de hormonas y eso no le funcione, mm, o de pronto por ser afrodisíaco le funcione. Es que todo está dependiendo del cuerpo, mm, todo es dependiendo del cuerpo. Lo mismo pasa en las mujeres. Hay mujeres que pueden tener ganas de estar con su esposo, pero tienen resequedad vaginal. ¿Qué pasa mm, cuando hay resequedad vaginal? Pues mm. hay dolor. Debe ser Y cuando tenaz. hay resequedad vaginal, dolor, y pues eso ya no gusta ni para el uno ni para el otro. Entonces, todos son problemas. Por eso, como les digo, si Dios nos hubiera hecho igual de 15 años como de 80 pues no existiríamos ustedes, no existiría yo, no existiría la, 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 la nefróloga, el urólogo, todos ellos. Y así es la vida. Para eso estamos y para eso hoy en día estudiamos muchas las especialidades para mejorar todo el tema en la vida. Pero todo va ligado tras que la nutrición, los antioxidantes, el comer bien, el dormir bien, el hacer ejercicio, el caminar, el respirar, el tomar el Parece que sol. llegó mi ¿Listos? Todo está en eso. Esa es la cuestión. Y bueno, como se dice, para terminar, recuerden que todas las personas, hombres mayores de 40 años, deben hacerse un chequeo prostático. Recuerden, quieran o no quieran, se va a agrandar o inflamar y va a doler la próstata. Por eso es necesario hacer la ecografía de vías renales, urinarias y próstata. Hay que hacerse el PSA o antígeno prostático en sangre y ya después el médico dirá si le hace un tacto rectal o no, pero hoy en día no se hace de primera opción el tacto rectal. Así que hay que quitarle a todas las personas cercanas que tienen ustedes, hay que quitarle ese miedo y tabú de la próstata, porque todo el mundo piensa que es el tacto rectal y no. Hoy en día se puede hacer la ecografía y también se puede hacer el antígeno prostático en sangre. Recuerde que el gran aloe, por su composición de aloe vera como antioxidante, antiinflamatorio también, más los arándanos, eso nos va a servir a mejorar y a desinflamar todas las vías urinarias, incluido la próstata. ¿Listo, mi grupo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Mire que yo no sabía hasta hoy que usted lo dice, lo importante que es esa glándula próstata. Imagine donde digámoslo así, donde acuna los bebés, esos espermas. Yo nunca me imaginé yo decía, pues bueno, es que la glándula próstata, ¿y por qué no le sacan eso? Para que no se enfermen. Pero no sabía la importancia que tenía. Claro, la O próstata es sea el que... que cuando los hombres son estériles, cuando los hombres son estériles, ¿qué pasa con esa glándula próstata? No, no, no. O No sea, tiene nada no que hay ver. espermas en esa glándula. No, el problema cuando los hombres son estériles no es de la próstata.
No. de los testículos que no producen espermatozoides fuertes. Entonces, vuelvo y le repito, el espermatozoide no puede salir solo si la próstata no le produce el vehículo para transportar lo que se llama semen. Semen es lo que produce la próstata y es el vehículo el cual llevan los espermatozoides. Entonces, cuando se daña la próstata, por eso se daña, Ay, se mire. crece, entonces por eso pasan los problemas sexuales en los adultos. Pero cuando uno es estéril es porque o no produce espermatozoides o son muy débiles y no alcanzan a llegar al útero. Ajá. Ah, bueno, gracias, Doc. Me quedó muy clarito. Bueno, muy bien. Recuerden, la próstata produce el semen, que es el vehículo que transporta los espermatozoides. ¿Listos? Así como el café es el vehículo que lleva el colágeno, más o Correctamente, menos. que lleva el colágeno, que lleva el calostro, que lleva la cúrcuma. Exacto, sí. Y la próstata es como los ovarios en ustedes. También por eso hay cáncer de ovario, ovario poliquístico. Lo mismo en nosotros, se inflama la próstata y puede tener quistes en la próstata o tumores o bueno, muchas cosas pueden pasar. Cuando ustedes en las mujeres empiezan a tener metrorragias, o sea, de hemorragias por ovarios, se tiene ovarios poliquísticos, pues genera un cáncer de ovario, ¿cierto? Y nosotros nos pasa con la próstata. ¿Listos? No sé si tienen alguna duda, quiere que la próxima sesión sigamos repasando este tema, ahondando más preguntas. Esto es súper interesante. Sería bueno continuar. Bueno, ya con Ruth hablaríamos para ver cuáles son las enfermedades más comunes y ya miraríamos dentro de 15 días entonces cómo haríamos. ¿Listo? Listo, Doc, muchas gracias. Hola, muchísimas gracias, súper interesante. Yo creo que nos quedó muy claro el tema de la próstata. Gracias, Miran, porque a pesar que pues si somos solo mujeres, pues lo que tú dices, el círculo es muy grande y pues para poder hablar a un hombre de este tema hay que hablar con propiedad. Y tú Y sin como pena, sabes y también. quitarle esa pena a esos hombres, porque después de un cáncer no vale pena, no hay que darle pena, ni siquiera a las mujeres hablar de los ovarios poliquísticos, de las hemorragias, de los flujos, eso no es pena, somos humanos. Y Ajá, después de que hay una enfermedad, ya no hay nada que hacer. Entonces, muchachos, a prevenir, a buscar personas para la prevención. así es, Señora Miran. Ruth, si hay un señor ahí, Gracias, doctor. Sí, no lo veo. Jonathan Che. Ay, sí, Jonathan, sí, sí, perdón, mi Dalicita, sí. Bueno, Es ahí muy está Jonathan y sano. ya Jonathan sabe que el grupo de amigos, vecinos, familiares deben hablar de ese tema. Es importante, muy importante. Nosotros los hombres pensamos que eso no nos va a pasar y nos puede pasar. Sí, Y lo señor. que, Gracias, doctor. Muy amable. lo que tú Con dices, mucho gusto. Miran, que todos en algún momento van a tener una inflamación. O sea, es que eso no es que sí, no. Es algo que de la naturaleza que nos pasa a los hombres. Entonces hay que trabajar muchísimo en esa parte preventiva. Yo creo que ya el tema, obviamente lo vamos a seguir profundizando, mira, porque de verdad es un tema muy interesante que no habíamos tocado y pues no hay nada mejor que trabajar con hombres, ¿cierto, chicas? Sí, señora. De verdad que muy interesante. Bueno, Uno ahí es donde, aquí es donde uno aprende lo que de verdad no. Yo me considero que yo no sabía muchas cosas y hoy estoy aprendiendo para hablar mejor. muy bien. De todos modos, les invito a que ahonden en internet, de hablar de la próstata, qué es, por qué, para qué. Y en una próxima ocasión, mi Ruth, creo que es en 15 días. Sí. No sé si es puente. Ay, Eh, los famosos ok. panteros. Sí, creo que es el puente. Sería hablar el martes. Sería el martes 14. Ujú. Ya Martes pasaría. 14 vamos a hablar sobre las enfermedades de la próstata, vamos a hablar sobre las funciones y sobre las enfermedades que ocasionan y qué pasa y cómo se diagnostica y todas estas cosas, ¿listo? Más centralizado, más enfatizado, ¿listo? Pero mirar, entonces, chicas, a invitar a muchos hombres a esta sala.
Queremos mucho Sería muy saber. bueno que invitaran el próximo octubre 13, 14, hombres a la sala para hablar sobre la salud prostática. Ujú. Ok. Listo, Listo. listo, Miran, muchísimas Bueno, mi gracias, Ruth, gracias a todos. Abrazos y Bueno, besos. feliz noche. Muy Pásenla feliz buena noche. Muchas mañana. gracias. Me alegra Noche. Feliz verlo. noche. Muy Buenos amable. Muy días. bien. Chao, Marta, chao. Muchas Cuídense mucho. gracias y Gracias. feliz noche. Igualmente, gracias. Chao, mi Ruth, cuídate. A Fénix por ahí que habló. Chao. A Fénix que habló en el chat, muchas gracias. Sí, claro que sí. Ahí estaremos interactuando en estos temas. Claro que sí, Fénix, con gusto. Iba a hablar y se me olvidó, pero un cordial saludo para Fénix. ¿Listo? Gracias, Miran, si no me he dado cuenta que estén muy bien. Chao. Bueno, cuídense mucho. Gracias. Buenas noches. Que descansen. Chao, mi Dolicita. Chao.